¿Qué pensaría si una madre fuese sospechosa de la muerte de su hijo? Este es uno de los casos más horribles ocurridos en Puerto Rico. El 9 de marzo del año 2010, a las 4 de la madrugada, pierde la vida el pequeño Lorenzo Ahmed González Cacho, de 8 años de edad, cuando una persona produjo heridas muy graves en su cabeza y rostro, los cuales provocaron su deceso, siendo su madre una de las principales sospechosas. Te cuento acá todos los detalles de tan triste suceso. Lorenzo González Cacho fue un niño puertorriqueño de 8 años de edad que vivía en una exclusiva urbanización de El Dorado, Puerto Rico, muy cerca de la capital, San Juan. El niño formaba parte de una familia bien acomodada constituida por él, sus padres María Cacho y Ahmed Ali González, y 2 hermanas, una mayor de 13 años y otra menor que él, de 5. En un principio había sido una familia feliz, pero desafortunadamente, ya para el año 2010, sus padres no convivían ya que se estaban separando, cursando un proceso de divorcio. A pesar de ello, los chicos estaban a cargo de su madre, se llevaban muy bien y buscaban siempre compartir con su padre, a quien veían frecuentemente. Lorenzo era muy querido por todos los que le conocían por ser muy amable, obediente y cariñoso. Le gustaban extremadamente los deportes, destacando en el fútbol donde participaba en las categorías infantiles. Además, estudiaba en un reconocido centro educativo y su rendimiento era excelente. El lamentable día de los hechos, el 9 de marzo del 2010, a las 5:30 de la madrugada, Ana Cacho, la madre del niño, se presentó abruptamente en un centro de diagnóstico y tratamiento, mejor conocido por sus siglas CDT, con su hijo Lorenzo gravemente herido en la cara. La mujer manifestó que el jovencito se había caído de la cama chocando su rostro contra el piso, produciéndose las graves heridas. Fue atendido rápidamente, pero a pesar de los esfuerzos de los galenos, no pudieron hacer nada ya que Lorenzo llegó sin signos vitales. Trataron de reanimarlo de diversas formas, pero por desgracia todo fue infructuoso y a las 6 de la mañana lamentablemente fue declarado muerto. En este trágico acontecimiento, la médico que estaba de guardia y que atendió al nene pudo observar claramente que las heridas que presentaba el menor en su rostro no se compaginaban con una caída, todo lo contrario, era evidente que las mismas habían sido producidas por un objeto contundente muy sólido. Además de esto, tenía 3 estocadas producidas por un objeto filoso de cocina en diversas partes de la cara, lo cual evidenciaba que había sufrido un ataque devastador en su humanidad. Producto de estas conclusiones, el personal de salud estaba decidido y era su deber informar a la policía, pero Ana Cacho, la mamá de Lorenzo, a pesar de su estado muy compungido y afligido, se opuso a ello y dijo que no era necesario informar a las autoridades ya que todo había sido una lamentable caída. Esta actitud levantó de inmediato todas las sospechas sobre ella. Por ello, la doctora de guardia, haciendo caso omiso a la madre, llamó a la policía y notificó todo lo sucedido, por lo cual una comisión se presentó de inmediato al recinto de salud. No solo acudieron policías, sino también un médico forense quien establecería definitivamente cuál había sido la real causa del fallecimiento del niño Lorenzo. Mientras el forense hacía su trabajo, la policía conversó con Ana Cacho para recabar su versión de los hechos. Ella manifestó que dormía normalmente cuando fue llamada aproximadamente a las 5:30 de la madrugada por una de sus hijas, la menor, que le dijo que una humedad en su lecho la despertó. Esto asustó mucho a la niña, encendió la luz y vio a su hermano bañado en un líquido rojo que salía de su cabeza. Los chicos en ocasiones dormían en la misma cama porque se quedaban viendo películas infantiles hasta que se dormían. Ana, al oír esto, corrió despavorida a la habitación y vio a Lorenzo muy mal herido, por lo cual lo tomó en sus brazos y salió rápidamente junto con sus hijos hacia el CDT. Dado que la versión aportada por la madre hacía presumir que se trataba de un accidente, el Ministerio Público le creyó y por ello asignó a una fiscal recién nombrada en el cargo y que no tenía experiencia, quien cometió muchos errores que posteriormente complicarían el caso, empezando porque su actuación se basó en la presunción de un accidente. Inexplicablemente se obvió tener en cuenta la versión de la médico que recibió al niño, que indicaba que alguien había producido las heridas mortales. Por ello, cuando los investigadores forenses revisaron la escena, no tomaron muestras de ADN ni recabaron probables muestras de huellas digitales. Además, solo se llevaron 3 objetos que contenían líquido hemático: la almohada, la sábana y el cubrecamas, obviando el colchón que estaba también muy impregnado y que era sumamente importante haberlo trasladado para hacerle exámenes más profundos. Otro error fue que en lugar de
aislar el cuarto para posteriores análisis, simplemente se permitió que otras personas entraran al recinto y terminaran de contaminarlo, como por ejemplo, cuando el padre de Ana, Carlos Cacho, limpió ese mismo día 9 todo el sitio para que lo pudieran seguir utilizando sus nietas, las hermanas de Lorenzo, lo cual sin duda borró muchas probables pruebas que hubiesen podido ser recabadas. Además, eliminó el colchón donde dormían el niño y su hermana esa noche por sugerencia de la fiscal, ya que estaba muy manchado e inservible. El hombre no solo limpió minuciosamente el cuarto, sino que, apoyado por otros familiares, también lo hizo con toda la casa hasta su más mínimo rincón. Incluso la camioneta donde Ana había trasladado a Lorenzo a la atención médica fue limpiada totalmente, borrando, si existieron, pruebas muy importantes. Cada una de estas actuaciones del padre de Ana crearon gran suspicacia en la colectividad, incrementando aún más las dudas sobre la mujer, pues parecía que el progenitor había suprimido intencionalmente cualquier evidencia que la incriminara. Sin embargo, Carlos se defendió sosteniendo que limpió todo por sugerencia de la fiscal para así tratar de volver a la normalidad lo antes posible y proteger la salud mental de sus nietas. Otro hecho muy significativo que llamó la atención es que no se permitió que las niñas, las hermanas de Lorenzo, se fueran del CDT con su padre, sino con un familiar de Ana. Mucha gente pensó que la madre de Lorenzo no quería que sus hijas hablasen con su papá, ya que podían decir algo muy comprometedor. Ya al día siguiente, el 10 de marzo del 2010, salieron a la luz los resultados del examen forense que confirmó lo que inicialmente vieron los médicos que estaban de guardia y que atendieron al niño. Se demostró que el chico, dadas sus heridas, había sido víctima de un vil ataque por parte de alguien. También se determinó que las lesiones habían sido hechas mientras Lorenzo dormía y que agonizó por espacio aproximado de 1 hora. El forense igualmente señaló que el momento exacto del deceso había sido a las 2 de la madrugada, aunque otras versiones indican que a las 4. Más tarde, en el informe del CDT donde fue atendido, se aceptó que el niño había llegado sin signos vitales a las 6 de la mañana. A partir de aquí el caso ya no fue catalogado como accidente sino como homicidio, lo cual escandalizó a toda la sociedad y provocó una gran movilización de los entes policiales, quienes se abocaron a identificar al o los culpables de tan horrendo acontecimiento, siendo la madre de Lorenzo una de las principales sospechosas por primeramente negarse a que se informara a las autoridades y porque su padre limpió toda la escena del crimen borrando evidencias. Dado que el incidente ahora se trataría como un homicidio, los investigadores forenses volvieron a revisar la casa el 10 de marzo, pero recordemos que la misma había sido limpiada concienzudamente por Carlos Cacho y otros familiares, lo cual sin duda había eliminado cualquier indicio que pudiese haber existido. Sin embargo, muy extrañamente se localizó algo muy importante que no se tomó en cuenta en la primera revisión. Una bolsa que contenía los documentos de excarcelación de un hombre llamado Luis Gustavo Rivera, quien tenía el alias de El Manco, debido a que le faltaba el brazo izquierdo desde el codo, un expresidiario que había salido recientemente de la cárcel. No se sabía por qué los documentos de este hombre estaban en la escena del crimen y por qué no fueron detectados en la primera revisión, pero desde ese momento pasó a ser también, como es obvio, sospechoso importante del hecho. Culminada la autopsia, hubo otro suceso que llamó la atención y que profundizó aún más las sospechas sobre la madre de Lorenzo, y es que la misma quiso que se cremara el cuerpo de su hijo, algo a lo que supuestamente se opuso tajantemente el padre del niño, Ahmed Ali, indicando que si posteriormente se necesitaban hacer otros estudios al cuerpo que ayudasen a la investigación, estos no podrían realizarse si era cremado. Esta disputa tuvo que ser resuelta por el tribunal del caso, quien le dio la razón al padre, y Lorenzo fue enterrado el 13 de marzo. Mucho tiempo después, Ana fue entrevistada por un medio de comunicación y desmintió esto, afirmando que Ahmed Ali sí estuvo de acuerdo con la cremación. Días después del sepelio, Ana Cacho fue llamada por la fiscalía del caso para ser interrogada. Ella acudió, pero por instancia de sus abogados defensores se negó a declarar, lo cual de inmediato motivó que fuese considerada como sospechosa oficialmente y se giraron instrucciones para que fuese investigada como tal. Para defenderse, la mujer dio una rueda de prensa sosteniendo que no declaró porque era inocente y que, como no confiaba en la actuación de las autoridades, contrataría a su propio investigador privado para que ayudase a determinar qué sucedió realmente y quiénes fueron los culpables del crimen.
Paralelamente, la policía, al verse desbordada por la complejidad del delito, solicitó el apoyo del FBI, cuyos agentes pudieron ver que, dada la aparición de sus documentos de excarcelación, un cepillo dental y pasta dentrífica, el ya mencionado manco debía ser investigado más profundamente para que explicase qué hacían estos elementos en la escena del crimen. Este hombre, además de haber estado pagando condena, también sufría de diversos trastornos mentales, los cuales controlaba con medicación, pero aún así tenía visiones y escuchaba voces. Por ello era necesario localizarlo y determinar si él era el autor o al menos había estado esa noche en la casa de Lorenzo y visto algo que pudiese ayudar a esclarecer todo. Pasaron varios días y finalmente el sujeto fue atrapado. Desde ese momento se le hicieron varios interrogatorios a lo largo de los años, confesando en 5 oportunidades ser el autor y diciendo más o menos lo mismo. Manifestó que el 8 de marzo salió de la cárcel y se fue hasta El Dorado porque un amigo, familiar de un compañero de la prisión, le dio un aventón hasta esa ciudad. Estuvo deambulando buscando un lugar donde dormir hasta que a las 2:30 de la madrugada, ya del día 9, se detuvo en un puesto de comida rápida. Esto último fue confirmado por el dueño del puesto. Este local estaba muy cerca de la casa donde vivía Lorenzo. Ya a las 3 de la madrugada ingresó a la casa saltando un muro porque pensó que estaba deshabitada, ya que no vio luces prendidas ni movimiento alguno. Estando en el interior fue a la cocina porque tenía hambre, comió algo y tomó un objeto punzocortante para defenderse en caso de que se consiguiese a alguien sorpresivamente. Luego subió al piso superior buscando dónde dormir y en eso andaba cuando de pronto se topó con Lorenzo, al cual tuvo que quitarle la vida porque temió que se pusiera a gritar o que posteriormente lo identificara. Además, unas voces en su cabeza le dijeron que lo hiciera. Luego de cometido el hecho, saltó de nuevo el muro para salir y fue en ese momento en el que se le cayó la bolsa con la boleta de excarcelación y sus otras pertenencias que posteriormente fueron halladas por la policía. A pesar de toda esta confesión y de diversas pruebas que fueron presentadas por la fiscalía, la juez que llevaba el caso no quedó convencida de la culpabilidad del manco, quizás debido a que el hombre se contradijo constantemente en los diversos interrogatorios a los que se le sometió, a la mala actuación de los investigadores al inicio, a que no se encontró el objeto contundente ni el objeto con filo con el que supuestamente agredió al niño, ni tampoco sus huellas dactilares en el lugar. Además, recordemos que este sospechoso sufría de esquizofrenia y escuchaba voces, por lo cual su testimonio no era muy confiable. Como se puede ver, este caso fue muy enredado y muy mal manejado. Respecto a las hermanas de Lorenzo, las mismas fueron separadas de su madre y tampoco se las dieron a su padre, sino que fueron colocadas en familias sustitutas. Así estuvieron durante un tiempo, lo que comenzó a afectarlas psicológicamente. Un juez familiar finalmente le dio la custodia de las niñas a su padre Ahmed Ali, luego de una intensa disputa legal con Ana. La hermana mayor de 13 fue entrevistada varias veces en el 2010 y manifestó no saber qué había ocurrido esa fatídica noche, aunque en alguna parte del interrogatorio indicó que tuvo un sueño donde escuchó un ruido muy fuerte y la voz del amigo de su madre, Naldi. La chica también expuso posteriormente que se sintió muy presionada por los fiscales y que incluso trataron de inducirla para que diese respuestas que realmente no eran ciertas. Posteriormente, la chica se retractó de lo que dijo respecto a Naldi, indicó que todo era mentira, que lo inventó para que los agentes que la interrogaban no siguieran presionándola. Otros 3 personajes que se vieron involucrados a lo largo del tiempo en el caso y se les investigó fueron Jesús Genaro Camacho, novio de Ana Cacho para ese entonces, el agente de inmigración de Estados Unidos William Marrero y un tal Arnaldo Colón alias Naldi, el que fue mencionado por la hija de Ana. Las investigaciones indicaron que los 3 estuvieron presentes en la casa entre la noche del 8 de marzo y la madrugada del 9, bien fuera al mismo tiempo o de forma separada, bien fuera conversando con la mujer o haciendo otras cosas quizás fuera de tono. Es bueno decir que aunque existían cámaras de seguridad en los alrededores de la casa de los Cacho, estas ese 8 y 9 de marzo del 2010 no estaban operativas.
otra gran casualidad. Hablemos un poco de los tres personajes ya mencionados. Jesús Genaro Camacho, de profesión ingeniero, era novio de Ana cuando ocurrió el acontecimiento y fue nombrado como sospechoso en octubre del 2011, ya que se concluyó que estuvo presente en la casa de la mujer cuando Lorenzo murió. El hombre se defendió argumentando que esa noche del 8 cenó con Ana en un restaurante y luego ella se fue a su casa sola, que él no la acompañó y nunca entró en la casa ni el 8 ni el 9 de marzo del 2010. El otro señalado, Arnaldo Colón, el Naldi, era amigo de Ana. Expresó mediante un abogado que tampoco estuvo esa noche en el lugar de los hechos y no hubo nada que pudiera contradecir su versión. Se le involucró principalmente porque la hija mayor de la mujer mencionó que escuchó su voz. La fiscalía lo citó en muchas oportunidades para que rindiera sus declaraciones, pero nunca acudió a las citas y nunca se le obligó a ello. En agosto del año siguiente, el 2012, salió a relucir el nombre de un agente de inmigración de los Estados Unidos, William Marrero Rivera, quien expresó que tenía una relación sin compromiso con Ana, que la conocía desde hacía 18 años y aceptó que estuvo en su casa entre las 11 de la noche del 8 de marzo y la 1 de la madrugada del día 9, hora en que se retiró, lo cual fue confirmado por la mujer. Por ello se asumió que William no estuvo en la casa en el momento en que Lorenzo fue atacado. Sin embargo, el hombre fue suspendido de su cargo y posteriormente se le trasladó a Texas. También se supo que ayudó a limpiar la casa durante la mañana del día 9, cuando se pensaba que el hecho había sido un accidente. El tiempo siguió avanzando y la principal novedad fue que la madre de Lorenzo volvió a declarar, pero no dijo nada que aportara algo significativo. Simplemente indicó que no tenía nada que ver con la muerte de su hijo, que estaba muy afligida por su pérdida, que no sabía quién podría haberle quitado la vida, que no estaba encubriendo a nadie y que esa noche solo estuvo en una situación íntima con el agente de inmigración, William Marrero. La realidad de todo es que en el 2011 y el 2012 el caso se estancó. A pesar de toda la diligencia de las autoridades, simplemente el hecho de que se borraran evidencias cuando el padre de Ana limpió el lugar el día que ocurrió el percance impedía que se pudiera detener a alguien por falta de pruebas. El ADN del probable culpable se pudo haber borrado en esa limpieza, haciendo imposible identificarlo o demostrar que cualquiera de los sospechosos hubiese estado donde dormía Lorenzo y su hermana esa noche. En cuanto al investigador privado que quería contratar Ana, el asunto lo resolvió su madre al ponerse en contacto con Milton Rodríguez, que se dedicaba a esta actividad. Le dieron un mes para que les aclarase algunas cosas y le pagaron unos $8,500 por sus servicios, pero al final del mes convenido, la familia Cacho no quedó conforme con los resultados obtenidos por el hombre, ya que las conclusiones a las que llegó comprometían a la madre de Lorenzo y a su hija de 13 años en ese entonces. Por eso lo despidieron, pero el individuo, buscando aprovecharse de la notoriedad del incidente, publicó un libro llamado Caso Lorenzo desde mi punto de vista, donde expuso varias hipótesis, siendo la más delicada la que apuntaba hacia la hermana mayor de Lorenzo de 13 años, quien podía ser la culpable y por eso Ana decidió encubrirla. Reiteramos, eso es parte de lo que exponía el investigador en su libro. Finalmente, por la publicación del texto, la familia Cacho demandó al detective por difamación y ganaron la demanda, por lo cual el hombre tuvo que pagar una indemnización de $600,000 y aparte de ello le revocaron la licencia para seguir actuando como investigador privado. En cuanto a las teorías que manejó la justicia puertorriqueña durante el juicio, esta es una de ellas. A las 11 de la noche Ana estaba en su habitación haciendo algo indebido con 2 o 3 de sus amigos. El niño entró sin avisar, lo sorprendió y amenazó a su madre con contarle a todo a su padre, por lo cual los sospechosos la emprendieron contra el pequeño y le ocasionaron las heridas que finalmente lo hicieron expirar. Luego quisieron hacer ver todo como un accidente montando la escena para que así pareciese, como por ejemplo eliminando las armas empleadas, las cuales nunca fueron encontradas. Otra hipótesis era la de que mientras compartían se formó una pelea entre algunos de los sujetos que estaban con Ana y uno de ellos usó a Lorenzo como escudo humano, recibiendo el niño los golpes y las estocadas. Hay que aclarar que estas no fueron las únicas hipótesis planteadas, pero sí las que más circularon y creyeron la población y los medios de comunicación. Posteriormente, el fiscal general de la Nación enfatizó que había evidencias de la existencia de un pacto de silencio entre los 4 sospechosos que estuvieron en la casa esa noche. A todas estas, Ana y sus 3 acompañantes seguían siendo investigados
investigados, pero no había mayores pruebas de que hubiesen agredido al chico, por lo cual el 9 de marzo del 2015, los 4 fueron definitivamente dejados de lado como sospechosos por falta de evidencias suficientes para demostrar su culpabilidad. Dado esto, la mirada de las autoridades se volcó definitivamente sobre el manco, pero como ya se mencionó, las pruebas existentes en su contra eran muy vagas debido al pésimo desempeño de los investigadores forenses cuando revisaron la casa por primera vez, como por ejemplo, como ya se mencionó, el hallar la bolsa con la boleta de excarcelación del manco el día 10 y no el mismo día 9 cuando ocurrieron los hechos. Además, en esa bolsa no había ningún tipo de huellas digitales, lo cual era muy extraño, ya que se supone que si el hombre la cargaba consigo, debió haberla tocado o manipulado. El solo hecho de que la boleta de excarcelación estuviese a su nombre no demostraba que él la hubiese dejado en la casa de los Cacho y ni siquiera que la hubiese visto alguna vez. Cabía la probabilidad de que otra persona la colocase ahí para simular el hecho. Por todos estos elementos, en abril del 2016, las autoridades descartaron la participación del manco por falta de pruebas. A partir de este caso en Puerto Rico, para preservar las pruebas y la escena de un suceso que ocurra donde esté de víctima un niño, ese suceso debe ser tratado como un homicidio y no como un accidente, y luego las investigaciones dirán realmente lo que ocurrió y cómo debe catalogarse el hecho. A estas alturas, el pobre niño Lorenzo no ha recibido justicia. Mucha gente en Puerto Rico cree que la culpable definitiva es Ana Cacho, su madre, pero esto nunca se pudo demostrar. También muchas personas creen que la inculpación del manco simplemente fue para disimular y proteger a Ana, dado que este hombre, debido a su situación mental, no parecía ni siquiera saber lo que hacía y decía y era fácilmente manipulable. El caso, a pesar de haberse estancado, sigue abierto y se espera que en algún momento se consigan nuevas líneas de investigación que permitan resolverlo y el niño Lorenzo pueda descansar en paz. Hasta acá, amigos, este lamentable suceso. Te invito a ver mis otros videos y por favor recuerda suscribirte, darle like, comentar y difundir. Hasta el próximo caso.